Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy, 25 de octubre de 2017. En primer lugar, vamos a poner como siempre el gráfico en 60 minutos. Fijaros cómo el precio hoy, pues hemos continuado de momento trabajando dentro de la zona que teníamos en los últimos días de lateral, ¿de acuerdo? Dentro de los 13.070 aproximadamente, hasta podríamos establecer el rango de 12.960, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para hoy teníamos, pues como podéis ver aquí, marcados zonas en una hora. La primera que dejó ayer en los 13.038. Luego teníamos otra zona por abajo de trabajo que no se hizo ayer, que fue los 12.960. Y luego ya teníamos pendiente de ver cómo actuaba esta zona, los 12.996, que no he marcado porque está justo en la apertura. Y teníamos también un punto alto de volumen en esta zona de aquí, que es donde hemos tenido la apertura, donde ayer por la mañana a primera hora hubo más volumen de toda la sesión en una hora, ¿de acuerdo? Y además fue donde el precio ayer rebotó desde los máximos hasta los mínimos. Aquí hubo rebote del precio para volver a subir unos puntitos y hacer el cierre aquí. Bueno, en 15 minutos, ¿cómo vemos el panorama? Fijaros, tenemos aquí varios puntos a tener en cuenta. Aquí ayer es donde tomamos la operación. El precio ayer se fue hacia arriba con fuerza. Fijaros donde aparece el volumen. Tenemos volúmenes también en esta vela de aquí y en esta vela de aquí. Nos dejan en un minuto volumen aquí y este volumen de aquí, que hoy podríamos decir que se ha tocado, se ha quedado un puntito, 13.042 y medio, perdón, medio punto, con lo cual daríamos el precio por como tocado. El precio, como os decía, ha tenido la apertura aquí. Fijaros que es al final donde tenemos los volúmenes ayer, donde salieron los picos de volumen de la apertura y luego el punto de parada. Veremos aquí cómo reacciona ahora esta zona en 15 minutos, y van a trabajar también otras zonas por aquí abajo. Y luego como comentario, fijaros como el precio, lo que comentamos siempre, va tocando las zonas que se va dejando el precio en medio. Fijaros por ejemplo esta zona de aquí, como luego el precio bajó a tocarla, ¿de acuerdo? Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque ayer comentábamos, cuando hicimos el cierre de sesión, que el precio podía bajar a tocar toda esta zona de aquí, 13.004. Bueno, realmente se lo pasaron 5 o 4 puntos y medio aproximadamente, pero bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Es decir, estas zonas hay que controlarlas muy bien y hay que estar atento para poder trabajarlas, sobre todo a primera hora del día y en plena sesión, zonas intradía que se van generando a lo largo de la sesión, que tiene que ver al final con las zonas de volumen, clústeres de volumen generado, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a la sesión de hoy. Apertura aquí abajo, cierre de gap teníamos pendiente aquí, y aquí hemos estado esperando que el precio desarrollara alguna cosita. Veréis en 30 segundos cómo, pues vamos a verlo aquí, sí, cómo el precio pues ha estado desarrollando este lateral hasta que el precio ha terminado cerrando este gap que había aquí, 13.010, 12.995, 15 puntitos de gap. Y en el momento en que el precio pues desarrolla toda esta subida, vamos marcando los diferentes clústeres que nos van saliendo de volumen, aunque no son muy altos, pero sí que son altos respecto al volumen anterior, y vamos esperando a que el precio haga alguna cosita. En primer lugar, aparece un envolvente arriba del todo con su posterior testeo. Evidentemente, tomar un corto por 7 u 8 puntos no vamos a entrar. Una vez tenemos testeado este clúster de aquí con volumen, ¿de acuerdo? Fijaros este volumen de aquí. Esperamos, testeamos. En la cinta aquí van apareciendo diferentes velas con deltas negativos, ¿de acuerdo? Y una vez se producen todas estas deltas negativos, el precio finalmente, pues cuando veo que podemos tener un retroceso o un leve retroceso hacia abajo, decido entrar corto. Esta entrada, aunque está bien analizada, tenemos un pequeño problema, y es que en 15 minutos el precio no hemos subido a testear aún esta zona de aquí, que además de ser una zona de confluencia, perdón, de 15 minutos, es una zona de confluencia, fijaros, de una directriz que tenemos aquí y que venimos testeando en los últimos días. Por ejemplo, ayer se testeó, no se pudo romper y el precio reaccionó a la baja. El lunes se testeó y el precio aquí, fijaros cómo dejó aquí y no pudo tirar hacia arriba, y el precio al final
fijaros que continuamos testeando también toda esta zona o esta directriz alcista que tenemos por aquí abajo. Veremos si realmente al final el precio pues puede desarrollar o desarrolla algún movimiento que haga una rotura clara de esta zona de aquí o de esta zona de aquí. Pero bueno, en cualquier caso, el precio teníamos claro que podía subir a tocar esta zona, con lo cual, hombre, la entrada tenía un stop bastante pequeñito y más, yo he entrado digamos un poquito mal. La entrada está en el 24,5, la entrada real era en el 27, con lo cual son 2,5 puntos más. Tenemos ahí un stopillo de 5 puntos justo por encima de la vela, de la mecha, perdón, de la envolvente. Bueno, pero estaba claro de que la operación, al final, lo que teníamos como primer objetivo era esta zona de aquí abajo, 13.013, y faltaba la limpieza posterior por arriba. La han hecho, fijaros cómo sale el volumen más alto de la sesión, suelta el lastre por aquí arriba y acto seguido, aunque aparece una vela en 5 minutos, como podéis ver, con unos deltas bastante bonitos, y por medio punto no tocan la zona de volumen de ayer, acto seguido aparecen deltas negativos y se comen toda la zona. Y lo importante para mí, y digo para la operativa, y por eso he tomado esta operación en cortos, es que el precio, fijaros cómo vuelve hacia abajo y aquí vuelve a testear y nos hacen esta especie de envolvente, ¿de acuerdo? Justo en esta zona. Además aquí no tenemos un delta acumulado muy claro, ¿de acuerdo?, que nos esté dando una entrada, ¿sí? Pero, en un minuto, fijaros, este es el delta acumulado que va quedándose por aquí. Pero viendo cómo se ha comportado anteriormente la sesión, viendo que este clúster de aquí ya se había utilizado antes, y viendo cómo han tumbado el precio rápidamente desde estos máximos con esta salida de volumen, que lo único que han hecho es limpiar los stops por arriba, he decidido entrar corto. ¿Corto hasta dónde? Hasta esta zona de aquí, 13.013. Podía apurar hasta esta zona 13.004. ¿De acuerdo? Pero llevando esta operación en negativo, creo que si cogemos este recorrido de aquí sería muy bueno. Este clúster ya está tocado, este clúster de aquí puede servir como punto de parada, 13.013, y además tenemos aquí el VWAP, tenemos una zona de volumen de ayer que se ha saltado se ha roto como la mantequilla esta mañana, y tenemos también la zona de cierre VWAP, zona de volumen y este clúster, con lo cual decido que mi salida estará más o menos por aquí, medio punto por encima del clúster, aunque hay que decir que había puesto la operación inicialmente en el 13.013, pero he pensado, o sea, si sácate medio punto y no pasa nada. Bueno, pues el precio ha ido, lo ha tocado al tick, fijaros, no me lo han dado y luego lo han acabado dando. Bueno, normal en sesiones como la de hoy. Y del 25 al 27 habíamos entrado 2 puntos por detrás, con lo cual el precio, realmente nuestro target era 13,5, con un stop de unos de nuevo perdón que estoy un poco dormido, con un precio de 7,5, con lo cual, bueno, pues creo que era más o menos a la par. Sí que es verdad que teníamos nuestras dudas acerca de que el precio, esta limpieza que han hecho por aquí arriba, y más viendo la limpieza que hicieron durante el día de ayer, no fuera el inicio de un posible giro bajista, ¿de acuerdo? Y más teniendo en cuenta de que a las 10 teníamos noticias en Alemania, noticias de el IFO empresarial, que han salido mejor de lo esperado, y fijaros cómo el precio, aun teniendo el IFO positivo, el precio se ha ido hacia abajo, con lo cual nos queda ya contemplada toda esta manipulación de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual ir a buscar un segundo target en esta zona de 13.005 no era una mala idea, ¿de acuerdo? Eran 20 puntitos, 8,5 puntos más de lo que íbamos a buscar en nuestro target inicial, y bueno, se podía ir a buscar. Y fijaros cómo el precio ahora ya ha roto toda la estructura alcista que teníamos al inicio de la sesión, y se han roto cada uno de los clústeres y ya estamos trabajando por aquí abajo en los 12.980. ¿Y qué tenemos en los 12.980? Pues bueno, lo que comentamos por esta mañana, es decir, estamos en toda la estructura de momento este lateral de aquí. Veremos si aparece volumen como pasó por aquí abajo,
¿de acuerdo? Cuando bajaron a testear esta zona de volumen, veremos si estas zonas de volumen de aquí del día de ayer aguantan o simplemente son ya zona para ir a buscar nuevos cortos que puedan desarrollar el precio de nuevo hasta los 24 o más, ¿de acuerdo? O esto queda como una simple digamos limpieza y vuelven dentro del lateral hasta las noticias de los tipos de interés mañana de el Banco Central Europeo durante la 2:30 y a las 3:15, si no me equivoco, o algo así, tendremos el discurso de Draghi. En cualquier caso, fijaros que tenemos aquí una zona intradía en los 12.989,5, ¿de acuerdo? Y justo en esta zona tenemos este clúster, ¿de acuerdo? Que podría servir, y digo podría, para que el precio subiera a tocar una vez terminemos esta vela de 15 minutos aquí, ¿de acuerdo? Y el precio se fuera hacia abajo, un poquito más hacia abajo, rompiendo definitivamente esta zona en 15 minutos que teníamos aquí del día de ayer e yendo a buscar pues quizá 71,5 o ya los 59 o hacia abajo. En esta zona de aquí 59, perdón, tenemos una zona en volumen y tenemos además una zona en 15 minutos, ¿de acuerdo? Así que bueno, veremos qué pasa. Fijaros un dato interesante en una hora. Tenemos una envolvente en toda regla en una hora, ¿de acuerdo? Del precio de momento, que eso podría dar movimiento. Fijaros que cada vez que ha habido una envolvente del precio en una hora, por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, hemos tenido un cambio de sentido en un ratito, ¿de acuerdo? Es decir, ha habido un cambio, una continuación, con lo cual, bueno, veremos hasta dónde gira esto y dónde trabaja. Como dato interesante, no tengo la cinta en 30 minutos, pero tenemos, eso sí, tenemos el profile. Y fijaros dónde están trabajando el profile estos días, o qué está trabajando el profile estos días. Son siempre zonas de poco volumen, ¿de acuerdo? Nodos de poco volumen, donde el precio, pues, el día anterior ha trabajado poquito, y bueno, pues aquí se ha quedado, aquí se quedó este día, y si vamos un poquito hacia atrás, fijaros siempre las zonas de máximos que el día anterior se dejó, pues cómo se han ido trabajando. Esto es normal porque estamos en máximos históricos. Sería interesante si esto lo pudiéramos ver a posteriori en otra zona donde el precio realmente haya trabajado más rato, y ya sabéis que normalmente se va a buscar estas zonas durante la sesión, ¿vale? Bien, ya está, esto ha sido la sesión de hoy. Vamos a ver cómo continúa y vamos a ver cómo continúa también la sesión de los futuros, a ver qué nos depara esta tarde Dow Jones. Así que nada, un saludo y que tengáis una buena sesión. Hasta luego, buenas tardes.